acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes, amigas, hermanos, una vez más, aquí reunidos para ver otra historia que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. El jueves pasado, en la reunión de oración de nuestra iglesia del Turó de la Peira, estuvimos hablando de las bendiciones, de tantas bendiciones que el Señor nos da, y a veces incluso pensamos, como hago lo que el Señor quiere o lo que le gusta, pues me va a bendecir. Y vemos cosas y dices, uy, el jueves estuvimos hablando de Jacob y Esaú. Y hoy me gustaría hablar de otro personaje, de David. David hemos hablado muchas veces, pero vamos a mirar cuando David conoce a una bella mujer, Betsabé. ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces también nos podemos preguntar que quién de nosotros, con mentiras, con engaños, con equivocaciones, y que por el orgullo de no pedir perdón, por el orgullo de ver que nos hemos equivocado, no rectificar, y hemos hecho daño a las personas que nos rodean, ¿verdad? Esto fue lo que os decía de Jacob y Esaú, ¿no? Y en David, pues naturalmente es otra historia, que la historia de David en general, al menos a mí me fascina, ¿no? Vemos a un David que nos dice de que sale al balcón y de lejos, o no tan de lejos, vio a una mujer que se estaba bañando, se estaba duchando, y vio lo bella que era. Y David le gustó. Y nos dice la Escritura que mandó a preguntar que quién era aquella mujer. Y le dieron, pues es la mujer de Urías. Un oficial, un hombre, un soldado de la confianza de David. Pero David es como si dijera, bueno, él tenía, como rey, sí, podía coger la mujer que él quería, en las leyes de aquella época. Pero bueno, aquello que, bueno, sí, será la mujer de Urías, pero bueno, que me la traigan. ¿Pero qué pasó? Que Betsabé quedó embarazada. Y cuando le dice a David, David debería pensar, vaya marrón. Ahora sí, que Urías lo sabrá. ¿Qué hace David? A veces nosotros también hacemos cosas así. Hacemos una cosa mal, nos equivocamos en una cosa y en vez de rectificar, aún nos liamos más, ¿verdad? Y David es lo que le pasó. David dijo, ahora sí, si no está Urías en casa, ¿qué pasará? Sabrán que yo soy el padre del bebé. Hizo llamar a Urías, que venga. Imaginaros, Urías llega y David, todo, ¡ay, ven, me imagino, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo van las batallas? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo va todo? En plan, seguramente medio amiguete, ¿no? Y le dice, mira, incluso le dio regalos.
vete a casa, descansa. Y él pensó, se va a acostar con su mujer. Pero Urías no quiso. Urías era fiel a su rey. Y durmió a la entrada con los guardias allí, seguramente en el suelo. Pero allí se quedó. Cuando David al día siguiente se enteró que Urías no había ido a su casa, sino que al contrario se había quedado a la puerta de la casa, del palacio de él, del rey, pensó, no se ha ido, ¿qué haremos? Entonces le llamó, le dijo, ¿qué pasa? Y Urías, es precioso lo que en sí solamente vemos en ese pasaje que Urías habla. Todo lo demás es explicado. Pero que Urías hable solamente se encuentra en 2 de Samuel 11, versículo 11. Un solo versículo. Ya lo vamos a leer porque son unas palabras tan bonitas, tan fieles a su rey. Y dice así, y Urías le respondió, si el arca, Israel y Judá viven en tiendas, y si tanto mi jefe Joab como sus oficiales acampan al raso, ¿cómo iba a ir yo a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer? Por Dios y por tu vida, que yo no haré tal cosa. Es lo único que en la Escritura Urías habla. Y qué bonitas palabras de fidelidad hacia el rey. Incluso a lo mejor, pues, como era también, pues, un jefe, seguramente, pues a lo mejor eran amigos y todo, ¿no? Pero la fidelidad, es decir, si el arca, si mis compañeros, si mis jefes están en tiendas, en la guerra, ¿cómo yo me voy a dormir en mi casa tranquilo, a acostarme con mi mujer? No. ¿Qué hizo David entonces? Lo volvió a liar más, como a veces nosotros hacemos. Mirad, siempre decimos que las mentiras, el engaño, tienes que ser muy inteligente, muy sabio para decir siempre lo mismo, porque a la larga se descubre. A la larga las mentiras, los malos entendidos, y no quieres corregirlo, salen a la luz. Y David vuelve a liarla otra vez y dice, bueno, este no me hace caso, este no se va a su casa. Este es tan fiel a mí, debería pensar que se queda siempre allí, en la puerta. David escribió una carta y le dio al mismo Urías. Toma, vete al campamento otra vez y da esta carta. Porque incluso a la segunda vez dice que le invitó a comer y lo emborrachó y todo, para que realmente se fuera a su casa. Urías debería llevar aquella carta que ponía, que lo pusieran en el centro de la batalla, a primera línea, para que lo hiriesen,
y lo matasen. Y así fue. Y así fue. Urías en la batalla murió. Y decimos, de un capricho, mirar si llegó a ser fuerte, que llegó hasta, no con sus manos, pero sí, a matar a Urías, un hombre inocente. Y a veces nos decimos, el pecado de David fue, pues, al llevarse a la cama a Betsabé. El pecado de David fue las manos sucias de sangre de un inocente. De esas mentiras, de esos enredos. Quiso esconder, engañar a todos los que los rodeaban, a Urías, el primero. Y dice que cuando, después de llevar el luto que era normal en aquella época, Betsabé fue a palacio como esposa de David. Por una parte debería pensar David, ya está, nadie se ha enterado. Pero vemos un relato muy precioso también de Natán, el profeta Natán. Va y le dice a David y le explica la historia. ¿Os acordáis? La historia de aquella corderilla que era de un hombre pobre y el hombre rico la cogió. Y David se pone, esto es, bueno. ¿Y qué le dice Natán? Pues eres tú. Este hombre que se portó mal, eres tú. Y nos dice la historia que David vio lo que había hecho y pidió perdón. Y Natán le dijo, Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Tuvo las consecuencias por aquel bebé que ni nombre tiene. Aquel bebé murió. Y decimos, pues sí que era malo David. ¿Cómo podía tener después bendiciones? Teniendo con la misma Betsabé el rey Salomón, que hizo el templo, el primer templo, que Dios le dijo a Salomón, dime lo que quieras que yo te lo doy. ¿Qué don quieres? Imaginaros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí es la clave. Aquí hay la clave. Podemos decir, no, hizo todo esto y más cosas, y Dios le perdona y ya está, porque David mira. No. David mira, no. David era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto. Ni tú ni yo lo somos. No somos perfectos y caemos y nos levantamos. Y me dirás a lo mejor, sí, pero yo no he matado a nadie. ¿Con la lengua no has matado nunca a nadie? Mejor. Pero podemos caer a hacerlo. Podemos hacer mucho daño con la boca. La Escritura nos lo dice, no lo digo yo. La lengua mata. David tenía una maravillosa relación con Dios, que nos sirve de ejemplo. Este ejemplo, esa relación
que no hemos de perder nunca con Dios. Para David, Dios estaba realmente vivo. Y en Hebreos 22, Dios llama a David varón conforme a su corazón. David quería cumplir toda la voluntad de Dios y lo hacía de corazón. De aquí viene que David fue un hombre bendecido, muy bendecido. David era amado por Dios y nosotros, si estamos realmente con esa conexión con Dios y hacemos su voluntad, de verdad caeremos, vuelvo a repetir, caeremos. Pero Dios nos levanta y pediremos perdón y Dios nos perdona. El nombre de David quiere decir amado de Dios, querido, incluso favorito de Dios. Y Dios bendijo a David. Es tan precioso ver tan imperfectos como somos, tan imperfectos los personajes bíblicos. ¿Qué es esto lo que nos quiere enviar el Señor? Mirar. Yo estaba con esos personajes, yo ayudaba a esos personajes. Por lo tanto, también te voy a ayudar a ti. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, poner a Dios por encima de todo, Él primero. Luego, la familia, la faena, lo que tú quieras. Pero primero, las cosas del Señor. Ser humildes, seamos agradecidos y que nuestro corazón esté siempre pegado a Dios, haciendo su voluntad, siendo nuestro centro, como David lo hizo. Que tengamos buenas hermanas y amigos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Esta paz que solamente viene de Dios. No olvidemos de pedir por la paz de Israel. No olvidemos que es su pueblo y que el Señor nos lo manda. No todo lo hacen bien, naturalmente. También son humanos, también caen como nosotros. Pero es su pueblo amado. Bendecid a quien bendiga, nos dice las Escrituras. Bendeciré a quien bendiga a Israel y maldeciré quien lo maldiga. Lo dice las Escrituras. Y yo digo amén. Que el Señor nos guarde, amigas y hermanos. Adeu. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí